Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, así que, ¿qué hacer entonces con la verdad, con las verdades de Dios? Antes de comenzar, quisiera anunciarles que este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, del 25 al 27 de este mes, estaremos llevando a cabo nuestro congreso de la verdadera belleza. Muchas particularmente, han venido preguntando acerca de este congreso. Un congreso que ha tenido siempre una gran acogida. Muchas cosas, muchas sorpresas. Les espera a todas las mujeres. Verdadera belleza, viernes a domingo en el Redil. Vamos nuevamente a lo que nos dice Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Digo nuevamente porque eso lo abordamos el día de ayer. Simplemente aquí recordar algo. Cómo Pablo se refiere a los filipenses. Hermanos míos, amados, entiéndase, amados míos, deseados, gozo y corona mía. O sea, Pablo se expresa de una manera extremadamente cariñosa hacia ellos. O sea, ahí vemos, claro, un amor fraternal como debe ser. Lo deseo compartir con ustedes. Ustedes son el gozo mío, la corona mía. O sea, ha valido la pena todo ese esfuerzo. Mi trabajo no ha sido en vano con ustedes. Y ahora pasemos al versículo segundo. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, aquí me menciona algunos nombres, me está mencionando a, 4 personajes. Me menciona 2 mujeres, Evodia, Síntique. Me habla acerca de un personaje el cual desconozco su nombre, pero Pablo se refiere a él como compañero fiel. Hay algunas especulaciones de quién pudo haber sido, no interesa en este momento. Pero también me menciona otro personaje llamado Clemente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí encontramos a 2 personajes, Evodia, Síntique, dentro de lo que concierne el grupo. Este grupo, ahí, a los cristianos que están en Filipenses. Sin duda alguna, eran ejemplares, eran los de mostrar, apoyaban a Pablo, eran los amados de Pablo, los deseados, eran la corona de Pablo. Pero también se dan circunstancias, como por ejemplo la de estas 2 mujeres. Ellas 2 eran unas mujeres combativas, muy comprometidas, como encontramos tantas mujeres hoy en día que así lo son, combativas, celosas en las cosas de Dios, que ahí están de manera incansable, que nunca paran. Pero había seguramente entre ellas alguna diferencia. Y eso ocurre en tantas también ocasiones. Pero ¿qué es lo que Pablo aquí les dice? Le dice a aquel al cual cataloga o llama compañero fiel, que vas a ayudar a estas, que ayudes a estas 2 mujeres que han combatido conmigo en el Evangelio. O sea, que comparten, no se quedan quietas, que son una máquina. Podemos decir, bueno, empleando un término muy propio nuestro, para compartir el Evangelio, que lo hacen con toda la pasión, que lo hacen con todo el amor, que son incansables, pero entre ellas hay una diferencia. Pide también ayuda a Clemente, pero pónganse de acuerdo. Así que ayuda a que se pongan de acuerdo. Eso es lo que hay que hacer. Y ustedes y yo estamos también para eso, para ayudar a que las personas se pongan de acuerdo. Incluso aquellas personas las cuales pues son personas combativas, son celosas de las cosas de Dios, tienen los principios claros, de ahí no se mueven, pero que seguramente hay cierto tipo de desacuerdo, por qué no decir, de conflicto entre ellas. Aquí encontramos algo. La palabra de Dios nos habla acerca de ser pacificador. Y el ser pacificador, ese es un término que si lo vemos desde el punto de vista etimológico, o sea, de su raíz, pues significa, pacificar. Pax significa paz. Y ficar, o sea, ficere, hacer. El pacificador es aquel que hace la paz, donde hay conflicto. Entonces el pacificador está allí, donde está el conflicto. Y siempre seguramente vamos a tenerlo, seguramente en alguna medida. Mateo capítulo 5, el versículo 9, ¿no? Cuando el Señor nos habla acerca de las 9 bienaventuranzas,
Hay una de ellas que llama la atención, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados. Recordemos lo que significa bienaventurado. Es aquel que le va bien en las cosas que han de acontecer, que han de venir. El ser pacificador trae una promesa. Una promesa es que si yo abrazo el ser pacificador, el ser hacedor de paz, me va a ir bien a mí en las cosas que han de venir. Entonces eso trae promesa para mi vida, trae bendición para mí. ¿Por qué usted no asume y por qué no recibe esto por parte de Dios? Sea pacificador, sea un portador de paz, pero no solamente portador, hacedor de paz concretamente, para poner de acuerdo. En últimas, eso es lo que vemos nosotros en este pasaje de Filipenses. Sé tú pacificador, tú que eres fiel. Pide también a Clemente, que él también lo es, a que actúe, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, eso no es que nos convierten en hijos de Dios, sino que eso refleja que somos hijos de Dios. Juan el Bautista es un personaje bíblico que lo conocemos ya en los tiempos del Señor, aquel que le prepararía camino al Señor. En Malaquías capítulo 4, los versículos 5 y 6, se anuncia acerca de un personaje que vendría, se profetizaría. Dice este pasaje, o estos dos versículos: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él hará volver. En otras palabras, ¿qué será? Básicamente un pacificador. ¿Por qué? Porque hay conflicto entre los padres y los hijos. Sin duda alguna, todavía lo tenemos. Eso es algo lo cual trasciende los años, trasciende los siglos, las generaciones. Eso es lo que me dice aquí la palabra de Dios. Yo también puedo ser así como el cual anunciaría el profeta Malaquías. En Lucas capítulo 1 se cumple literalmente esta profecía. En el versículo 13 nos dice la palabra de Dios que le apareció el ángel de Dios, llamado Gabriel, a un hombre llamado Zacarías. ¿Y qué es lo que le dice a Zacarías? Le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué pasaba con Zacarías y con Elizabeth? Eran ya avanzados, pues tenían ya edad avanzada, eran ya muy mayores, por decir, pues Zacarías el nombre ya anciano. Entonces no podían concebir, su esposa no podía concebir, pero Dios les concedería un hijo. Y dice Gabriel que se le aparece a este varón Zacarías, ambos eran temerosos de Dios, pero seguramente tenía una frustración en sus vidas. Finalmente les dice: tu oración ha sido oída. Bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, dice, y llamará su nombre Juan. ¿Pero cuál Juan? No Juan el apóstol, sino Juan el Bautista. Pero miren lo que dice aquel ángel Gabriel con respecto a Juan, y se lo dice a Zacarías. Le dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, tú vas a tener gozo y alegría, Zacarías. Y tú, Elizabeth, pues uno dice, bueno, ¿cómo nos generará gozo y alegría cuando uno anhela un hijo después de tantos años? Podríamos decir de décadas. Tendrás gozo y alegría. Y sin duda alguna lo causó o lo causaría Juan, aquel niño, para sus papás. Pero no solamente eso, trascendería su familia, dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento. También traerá regocijo. ¿Por qué lo traerá? Mire lo que dice la palabra de Dios en la primera parte del 15, porque será grande delante de Dios. Va a ser grande delante de Dios. Creo que uno quiere acerca de, por ejemplo, de los hijos, que sean grandes. Algunos dicen que sean grandes en este mundo, pero mire lo que aquí dice: será grande delante de Dios. Y luego dice la parte final: y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Pero ¿para qué? ¿Y por qué será grande delante de Dios? ¿Qué significa la grandeza delante de Dios? Esa es la pregunta. Versículo 16 le dice Gabriel, el enviado de Dios, el ángel de Dios, a Zacarías. Y hará este niño, a quien tú llamarás Juan, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hará. Y eso es lo que haría de Juan un hombre grande, que hará que muchos se conviertan al Señor. Y el versículo 17, que es muy llamativo: e irá este niño, e irá delante de él
con el espíritu y el poder de Elías. Irá. Recordemos cómo termina. Dice que llevará, el versículo 16, que llevará a muchos a convertirse al Señor, el Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí vemos qué es lo que haría de Juan un hombre grande. ¿Y cómo prepara al Señor un pueblo bien dispuesto? O sea, Él es el que le allanaría camino a Jesús. Antes que apareciera Jesús, aparecería Juan. Aquel que conocemos como Juan el Bautista. Es aquel que le abre paso. Es aquel que luego básicamente lo presenta. Es aquel que incluso le entregaría discípulos a Jesús. Pero ¿qué me dice de este? Él hará volver los corazones de los padres a los hijos. Aquí se cumple la profecía que, ¿se acuerdan? Que diría Malaquías. Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso es ser pacificador. A eso se refiere Pablo. Es que hay que poner de acuerdo. Hoy es muy fácil entonces discutir, diferenciarnos. Es muy fácil desafiar, muy fácil apartarnos, muy fácil separar. Cada vez más y más se está viendo la segregación. Hoy en día se condena la segregación, sin embargo, es el pan de cada día. Y eso es lo que en últimas se alienta, ¿no? Se trata es entonces de poner de acuerdo. Y concretamente lo que dice la Biblia, qué término tan interesante, de hacer volver los corazones. De esto se trata, hacer volver los corazones. O sea que Él va a restaurar familias. Y eso es lo que hace una persona grande, la que reconcilia, que restaura los corazones, que hace volver los corazones de la gente, que lleva a que se conviertan al Señor. Mire lo que dice, que se conviertan al Señor, y que hace volver los corazones de los padres a los hijos. Algo poderoso, algo importante, y eso es lo que haría de Juan un hombre grande. El propósito sería para preparar un pueblo bien dispuesto a el Señor. Ser pacificadores. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, ¿qué hacer entonces? ¿Qué es lo que me dice tu palabra? Ahí, oh Dios, así como en los tiempos de Pablo, ahí con los filipenses, sí, los filipenses, que eran unos hombres, mujeres, familias, que respaldaban, que estaban unidos, que eran sencillos, pero que siempre fueron de alivio para Pablo, fueron su corona. Pero sin embargo allí había diferencias, como entre estas dos mujeres. ¿Y qué le dice Pablo? Ayuda a que se pongan de acuerdo. Son combativas, son buenas, son valiosas, son amadas, amadas de Dios y amadas mías, pero ayuda a que se pongan de acuerdo. Y así lo haría aquel varón fiel que dice tu palabra, y aún aquel que conocemos aquí como Clemente. Bienaventurados entonces los pacificadores, dice tu palabra allí en Mateo 5. Y tú lo dijiste, Señor, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Es una promesa, conlleva bendición. Me irá bien en las cosas que han de venir. Cuando yo busco la paz, cuando yo hago la paz, cuando busco que se pongan de acuerdo. Así como Juan, Señor, ese fue su ministerio. Es el llevar a la gente a que se reconcilie contigo, pero también a restaurar familias, a restaurar hogares, donde hay tanta división, donde hay discusión, donde hay tanto conflicto, donde hay separaciones de los hijos hacia los padres, donde la familia se está desmembrando. No, así como Juan, hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y ahora dígale a Dios, yo quiero ser ese instrumento tuyo, yo quiero ser pacificado. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, y muchas gracias a todos aquellos medios que constantemente
transmiten este programa todos los días. Acolundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. En Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la hermosa, la más hermosa de todas, Guajira colombiana. Corrimente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que para continuar con su día, nos regale un me gusta ahí en su dispositivo, antes de despedirse de nosotros. Nos encontramos nuevamente mañana a las 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día y que Dios bendiga a todos los pacificadores. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.